Hola, en este pequeño video tutorial voy a hacer una explicación muy general para la creación de programas NMPLAB XID para la programación de microcontroladores PIC, en este caso de la familia PIC18, los cuales son de rango avanzado. Bueno, después de tener instalado el software MPLAB XID, el cual se puede descargar gratuitamente en la página de Microchip, procedemos a abrirlo. Este se puede demorar un poco en su apertura debido a que está elaborado en el software Java para ser multiplataforma, por lo tanto va a ir cargando todos los módulos para ser interpretado por la máquina virtual de Java. Como nos podemos dar cuenta, tiene una interfaz muy parecida a algunos entornos de desarrollo ya establecidos para Java, como lo son NetBeans y Eclipse. A la hora de trabajar proyectos con microcontroladores, se deben crear proyectos, no archivos sueltos. Por lo tanto, cuando vayamos a los menús de la parte superior del MPLAB X, debemos buscar siempre la opción de nuevo proyecto. Procedemos a crear un nuevo proyecto. Vamos a verificar de que las opciones estén en Microchip embedido y proyecto standalone. Las otras opciones ya son de uso más avanzado, como por ejemplo utilizar proyectos previamente creados en MPLAB ID versión 8 o la creación de librerías. Pero para programas básicos, como por ejemplo el de prender y apagar un LED y el uso de los diferentes periféricos, escogemos esta primera opción. Le damos siguiente. Siguiente, debemos escoger una referencia de microcontrolador en específico, donde la primera parte simplemente es seleccionar las diferentes familias dentro del gran repertorio de dispositivos de Microchip. En este caso vamos a escoger una referencia específica dentro de los microcontroladores de 8 bits de rango avanzado, o sea los PIC18. Y como microcontrolador vamos a escoger el PIC18F452. MPLAB X nos indica cuáles son las diferentes herramientas tanto de simulación como programación y depuración en circuito, las cuales puede usar a la par que estamos compilando y desarrollando el código. Aquí vemos algunas opciones de programadores y depuradores, dos dentro de los más conocidos, las cuales son el PIC2 y el PIC3, y la opción de simulador. Vamos a empezar con la opción de simulador, suponiendo que hasta ahora nos estamos introduciendo en la creación de proyectos y programación de microcontroladores y todavía no tenemos acceso a un programador y al microcontrolador, pero eso no significa que podamos utilizar el simulador y ir probando nuestros diferentes códigos en una escala muy sencilla, apenas con nuestro computador a la mano. En esta opción vamos a encontrar, después de dar siguiente, las diferentes opciones de compilador. Finalmente estamos hablando del lenguaje de programación. Aquí encontramos varias opciones dependiendo de nuestro MPLAB X ya habilitadas, donde vamos a encontrar la MPASM, que es la que va a venir siempre por defecto de forma gratuita, que es el compilador de ensamblador, y algunas opciones para C. En mi caso, yo ya tengo una versión demo del XE8, por lo tanto aparece acá y me permite programar en lenguaje C. Pero vamos a partir de que todos estamos empezando con MPLAB X, debe aparecer esta opción. Entonces vamos a seleccionar MPASM, la herramienta para trabajar en lenguaje ensamblador. Siguiente. Aquí algo muy sencillo del manejo de cualquier software, que es la creación del nombre y la ubicación respectiva de este proyecto. Importante saber dónde quedan ubicados nuestros proyectos. Aquí no lo dice, pero se puede cambiar sin problema alguno. Entonces podemos dar a nuestro gusto que quede ubicado en el escritorio o en cualquier carpeta de nuestros documentos. Yo le voy a dar el nombre Hello World, donde hay que tener cuidado con los nombres de estos proyectos, los cuales no pueden tener símbolos especiales como slash, asteriscos, comillas, no pueden contener espacios. Sí pueden contener números, pero no pueden empezar con estos números. Vamos a encontrar
Otras opciones, como por ejemplo que este sea el proyecto principal, debido a que MPLAPX nos permite tener abiertos varios proyectos al mismo tiempo, se debe saber cuál es el proyecto en el momento que se está compilando y se está depurando. Por lo tanto, vamos a ver que este proyecto nuevo que estamos creando desde este momento sea el proyecto principal. Si por defecto o por inicio estamos trabajando MPLAPX por primera vez, esta opción es indiferente, ya que el único proyecto creado y abierto en el momento va a ser el proyecto principal. Las otras opciones las vamos a dejar por el momento así. Vamos a dar finalizar y el software va a crear todo el entorno para que nosotros podamos trabajar en nuestro código. Aquí vamos a encontrar un árbol del proyecto importante con el nombre del proyecto y unas diferentes carpetas que ya se crean por defecto con la ubicación de nuestros diferentes archivos. Archivos cabecera, muy importante cuando empecemos a programar C. En lenguaje C, aquí van a quedar nuestros archivos .h, archivos importantes, relevantes para configuraciones avanzadas del proyecto, archivos para el linker, que ya son propios o nativos del compilador de ensamblador, archivos fuente, la carpeta que nada nos va a interesar porque aquí van a quedar nuestros archivos de código fuente, las librerías y otras opciones. Este proyecto no tiene todavía un archivo con código fuente asociado. Como primer paso, nosotros debemos crear este archivo. Por lo tanto, nos vamos a ubicar en la carpeta de archivos fuentes, vamos a dar clic derecho, vamos a dar la opción nueva y vamos a partir a la opción otro. En esa opción otro nos va a aparecer diferentes opciones. Como vamos a empezar con lenguaje ensamblador, buscamos esta opción de ensamblador y vamos a utilizar la primera opción. En archivo de ensamblador.asm, la extensión .asm corresponde al lenguaje ensamblador. Entonces siempre recordemos, esta va a ser para código fuente la extensión de los archivos en ensamblador. Vamos a dar siguiente. Ahora vamos a nombrar este archivo en ensamblador por costumbre y de una forma fácil de ubicar los archivos en ensamblador a qué proyecto corresponden. Una buena opción es nombrarlos exactamente igual como en el proyecto. ¿Por qué? Porque generalmente un proyecto en ensamblador solo contiene un archivo en ensamblador. Por lo tanto, podemos ubicar fácilmente o asociar este archivo en ensamblador a el proyecto, ya que van a corresponder al mismo nombre. Nos damos cuenta que el software se encarga de darle la extensión, por lo tanto solo hay que poner el nombre sin ningún punto ni espacio. Vamos a dar finalizar y encontramos que se genera con un archivo de texto plano muy parecido al bloc de notas de Windows, y aquí vamos a encontrar que está ubicado en la carpeta de archivos fuente con la extensión .asm. Aquí procedemos a escribir nuestro código. En la mayoría de lenguajes de programación nosotros procedemos primero con la inclusión de librerías. Entonces, para hacer un código inicial de pruebas vamos a generar la inclusión de esta librería. Entonces tenemos nuestra primera línea, la inclusión de la librería. Vamos a tratar de mantener la justificación toda a la izquierda para el inicio de directivas del compilador y lo que es la creación de etiquetas. Bueno, como segunda parte vendrían las directivas de configuración del microcontrolador, las cuales dejaré para un siguiente video, dejando solo en este video la explicación de una plantilla muy genérica para cualquier programa en ensamblador. Ya teniendo la inclusión de la librería, dejamos una creación de una variable en la posición de memoria 0h. Recordemos que esta es la definición en una parte de la memoria RAM en la posición número 0 con la etiqueta var1. Esto lo
asemejamos a la creación de una variable en cualquier lenguaje de programación. Y vamos a crear una etiqueta. Antes de eso, todo código para el compilador de ensamblador debe finalizar con la palabra o directiva del compilador fin, end. Entonces debemos siempre escribirla. Para saber si las cosas hasta ahora están correctamente escritas, si no nos hemos equivocado, procedemos a una compilación de forma rápida. Además, cada vez que compilemos se va a ir guardando todos los cambios hechos en el código fuente y en los archivos compilados subsecuentes. Tenemos dos opciones para compilar. La primera, con este icono del símbolo de un martillo, que es la construcción, y la que encontramos inmediatamente a su derecha, que es limpiar y construir. Vamos a acostumbrarnos a utilizar la segunda para que los archivos de compilaciones previas sean eliminados y no interfieran en la ejecución de compilaciones posteriores por comodidad. Entonces vamos a dar a Clean and Boot. En la parte inferior se nos va a dar las diferentes opciones o lo que está sucediendo con la compilación. Encontramos acá dos mensajes bastante importantes. El primero, que no hay errores de compilación, y el segundo, que la construcción fue satisfactoria. Por lo tanto, podemos dar un parte que todo está funcionando muy bien. Ahora sí, procedemos a líneas de código como tal, porque hasta ahora solo tenemos directivas hacia el compilador. Vamos a crear una etiqueta, la cual voy a llamar inicio para que identifique el inicio del código, pero no es necesario que contenga este nombre. Puede estar en otro idioma, puede contener otro nombre, pero lo importante es que identifique o nos permita referenciar qué es lo que estamos haciendo desde ese momento. Entonces, cuando vayamos a escribir instrucciones para el microcontrolador, es recomendable trabajar una tabulación a la derecha, tratando de escribir en forma ordenada como si fuese en una tabla de Excel. Entonces, esa parte escribimos, vamos a escribir unas instrucciones muy básicas del microcontrolador, solo a modo de prueba, para recordar que estamos haciendo una plantilla muy genérica para cualquier código en ensamblador. Vamos a utilizar instrucción de movimiento de constantes. En este caso, asignación de la constante 70 en decimal al registro de trabajo W y su posterior movimiento a la variable var 1. Listo, por lo tanto ya tenemos dos líneas de código que no generan un programa en específico, pero sí nos permiten empezar en las opciones de compilación. Procedemos a compilar. Encontramos de que existe un error. Este error siempre se nos va a dar en la primera vez que compilemos y sucede que el MPLAB X espera de que nosotros escribamos en archivos separados las secciones de código, las secciones de directivas del compilador y las secciones de vectores de interrupción, que todavía no tenemos, pero él espera que esté en un archivo por separado. Por lo tanto, le vamos a decir que todo esto lo queremos escribir en un único archivo, de forma absoluta. Se le conoce a la creación en un único archivo. Por lo tanto, vamos a darle clic derecho al nombre de nuestro proyecto en el fichero de proyecto, la opción de propiedades. Vamos a buscar las opciones globales del compilador de ensamblador y vamos a ver que aparece un check button que nos dice construir modo absoluto, que está deseleccionado. Lo vamos a seleccionar, aplicar, OK, y cuando ya compilemos, de aquí para adelante solo hay que hacerlo una vez, ya por defecto estará en modo absoluto y regresaremos a una construcción satisfactoria. Procederemos en el siguiente video a lo que es ya la creación de un programa ya con un fin específico, ya partiendo de que ya sabemos cómo crear el proyecto y compilarlo.